este mensaje al Señor en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque mi Dios, Señor, nos has permitido llegar a tu casa, Señor, a adorar tu nombre, Señor, mi Dios, y a estudiar, Señor, tu palabra, Señor, mi Dios. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que se ha dado cita, Señor. Yo te pido, mi Dios, y te presento, Señor, en esta noche, mi Dios, este mensaje, Señor, que sea de bendición, Señor, a tu pueblo, mi Dios, tanto el que está aquí, Señor, como el que está a través de las cámaras, Señor, de la misma forma, Señor, en que tú hablaste a mi vida, Señor, cuando dabas este mensaje, Señor. Yo te lo presento, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestras actitudes, Señor, mi Dios. Te pido, Señor, en nombre tuyo, Señor. Amén y amén. Y si algún mensaje, pueden tomar asiento, y si algún mensaje lleva algún título lleva este mensaje, serían las consecuencias de tomar una actitud equivocada. Y cuando el pastor se acercó a mí y me dijo, mira hermana, a mí me gustaría que usted hable de la actitud, de cómo se forma, qué es eso, la definición. Y cuando estaba buscando en internet y en los libros que tengo, realmente es algo un poco difícil porque la actitud se confunde con otras cosas y sobre todo una de ellas es el carácter. Y yo pensé que era importante tocar y hablar cuál es la diferencia entre el carácter y la actitud primero. Así que el carácter, cuando nosotros pensamos en el carácter, pensamos en cuando alguien tiene un mal carácter y que sale con alguna mala crianza, pero el carácter no se limita a eso. Eso requeriría una predicación completamente aparte. El carácter es parte de nuestra esencia y está relacionado a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar, de cómo pensar, y se ha ido forjando desde que nosotros nacimos hasta que hemos crecido. Toda nuestra educación, las interacciones que hemos tenido con las personas, todo eso forma nuestro carácter. La actitud, por diferencia, aunque sí está asociada con el carácter, es cómo nosotros reaccionamos ante una situación. Es la disposición de ánimo con la que nos enfrentamos a ello y es más flexible que el carácter. Depende de las circunstancias que tengamos en ese momento. Las actitudes tienden a ser más evidentes cuando nos enfrentamos a algún reto y pasan a ser parte de nuestro estilo de vida. Si no tenemos cuidado, empezamos a tomar una misma actitud para todo. Por ejemplo, la diferencia entre la actitud, alguien puede ser... Yo busqué busqué una diferencia de cómo poder visualizarlo porque era un poco difícil de hacer y encontré, le voy a pedir que me ayuden a buscar en la diapositiva y encontré un árbol, era la mejor forma de cómo caracterizarlo. Si nosotros, no, la primera, esa, bueno sí, esa que tenías ahí, es que... si nosotros vemos un árbol, y yo sé que he utilizado esta metáfora anteriormente, si nosotros vemos un árbol, nuestro carácter son las raíces, porque eso depende de qué semilla era el árbol, del suelo en el que estuvo creciendo, si tenía mucha agua, si no, si recibía la luz solar, y se va formando cada árbol. Va a ser diferente de acuerdo a si tenía que competir contra otros árboles por la luz o no, por los nutrientes. Pero nuestras actitudes, los escritos de psicología decían lo que comparaban, y por eso agarré esta metáfora, agarraban que nuestra personalidad eran las ramas del árbol, que era lo que se veía de nuestras raíces. Y las raíces siempre son más profundas y tienden a ser casi el doble del árbol de lo que se ve afuera. Así que la personalidad eran las ramas. Y entonces yo, mientras trataba de buscar una explicación, encontré que si nosotros queremos ver la actitud en algún momento de esto, van a ser las hojas o cómo nuestra vida reacciona ante una circunstancia. Y por ejemplo, aquí en nuestros países es difícil ver el cambio de los árboles, pero si pasamos a la próxima diapositiva, vemos que los árboles reaccionan a su entorno y esa es nuestra actitud. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo, nosotros reaccionamos a ello. Y estas reacciones sí son necesarias. Por ejemplo, si neva y el árbol en donde yo vivía anteriormente, en la parte alta del estado de Nueva York,
algunas veces la nieve llegaba antes que el otoño y los árboles pesaban tanto por las hojas que se caían. Y estoy segura que han podido ver eso. Así que es necesario el frío de afuera, le da una señal al árbol de que tiene que empezar a tirar las hojas porque si llega una nevada va a caerse. Y eso es como el árbol reacciona. Yo no sé si en estos días ustedes vieron que los árboles, o por lo menos afuera de mi trabajo, los arbustos, como estuvimos pasando por unos días que estaban más calientes, los árboles empezaron a sacar flores. Y no ha ni siquiera pasado el invierno, pero estaban respondiendo a la temperatura de afuera. Como estaba caliente, ellos dijeron, pues a lo mejor es tiempo ya de salir las flores y ya sabemos lo que va a pasar pronto, ¿verdad? Pues entonces yo cuando estaba tratando de analizarlo, esa fue la forma más fácil que encontré de cómo nosotros reaccionamos a lo que está sucediendo y esa es la actitud que nosotros tenemos. Están conmigo, ¿verdad? Porque si no entienden, la culpa es del maestro, no de los estudiantes. Por ejemplo, una persona con carácter, y por eso digo que es una predicación aparte, una persona con un carácter bueno, por ejemplo, la valentía, la lealtad, es algo que es más profundo que cómo reaccionar en un momento. Y las cosas, un carácter malo, por ejemplo, es la mentira. Usted no puede tener una actitud de mentira. Usted tiene un carácter de mentira porque las circunstancias de la vida hacen a una persona que cuando mintió, pues se pudo salir con la suya y recibió un refuerzo positivo, como diríamos en psicología, y viene y dice, pues si en la próxima vez miento, vuelvo y me salgo con la mía, y esas circunstancias lo hicieron una persona mentirosa. Y, por ejemplo, una persona deshonesta, usted lo ve. Y la actitud es diferente, porque una persona deshonesta puede ser muy buena, tratando de convencerlo y muy positiva. Puede decir, sí, mira, no nos va a pasar nada. Si nosotros hacemos esto ahora y está teniendo una actitud positiva, pero su carácter, su naturaleza es deshonesta. ¿Están conmigo, verdad? Ok, pues entonces, cuando nosotros vemos estas características de cómo nosotros reaccionamos, a mí me estuvo bien curiosa esta historia de números que nosotros vamos a estudiar en esta noche. Y los voy a invitar que doblen la paginita de la Biblia por ahora o pongan un papelito. Vamos a entrar entre números 13, que es en donde sucede la historia, y vamos a estar también en algunas partes en Deuteronomio 1, que es cuando Moisés está contando la historia al pueblo, está contando el pasado al pueblo. En la historia esa de números 13 se origina, bueno, les dije que buscaran 13, pero van a estar conmigo por todas partes hoy. Así que el hermano que está conmigo ahí va a tener tarea hoy. La historia esta se origina mucho antes, porque se origina con la promesa de Dios al pueblo y se lo dice Dios directamente a Abraham. Y estamos hablando de que los israelitas están ahora en el desierto, pero la promesa de la tierra prometida Dios se la dio por primera vez a Abraham en Génesis 12, donde él le dijo del 1 al 9, por si lo quieren apuntar, no lo vamos a leer completo, pero vamos a leer ya mismo bastante. Donde dice, vete, agarra tus cosas, sal de tu parentela y vete a una tierra al lugar que yo te nombraré. Y en ese momento Abraham llega a Canaán. En Génesis 15, Dios vuelve y le dice, sí vayan conmigo, Génesis 15, 18. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, bueno, muchas personas que estaban. Desde en ese momento, el Señor le está diciendo, esta es la localización de la tierra a la que vas, y esta tierra no está vacía. En esta tierra vive gente. Si nosotros vamos en ese mismo capítulo, el 15, si vamos al verso 13 y al 16, desde ese momento el Señor estamos leyendo el 18, vamos al 13, el 16 del Señor
Señor le está diciendo el futuro a Israel de lo que le va a suceder antes de llegar a la tierra prometida. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Los israelitas estuvieron en el desierto en Egipto 430 años. Más bien la nación a la cual servirán, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Los egipcios le dieron muchísimo oro cuando se fueron. Y tendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. Así que el Señor en ese momento, desde Génesis, le estaba diciendo, ustedes van a tener que ir a Egipto, que vemos por las circunstancias, van a estar morando en una tierra ajena y van a estar ahí 400 años de esclavitud. Y van a salir de ahí, que van a salir con dinero, porque van a salir ricos, prosperados, pero van a llegar a una tierra que no está simple y esperando por ustedes que se habite. Hay una tierra en donde está viviendo personas. Todo esto se sabía desde antes. En Génesis 28:13, Dios le habla a Jacob y le dice a través de sueños, cuando está en la escalera, que tuvo el sueño de la escalera, le dice la localización nuevamente, en donde está tu cabeza ahora, esta es la tierra que va a ser de ustedes. Y entonces en Génesis 3:16, por si bien la predicación en el futuro, no sé, y en esos 3:6, Dios habla directamente con Moisés. El Señor, como les estaba diciendo, le había confirmado la localización de la tierra y por quienes estaba habitada una y otra vez. Nada de esto le iba a tomar por sorpresa, pero Él también había prometido que Él se las daría. Y yo, como a mí lo que me gustan son los números también, me puse a sacar cálculos buscando información de todo y yo dije, pero no está fácil, no se busca simplemente en internet y ya. Y dije, bueno, ¿cuántos años esa promesa había estado realmente en efecto? Porque está hablando, pues. Desde el momento, conseguí en una fuente que decía, desde el momento en el nacimiento de Abraham hasta que llegaron a Egipto, y los voy a cansar con los números, ¿ves? Hasta el momento de llegar a Egipto fueron 230 años. Dios habló con Abraham por primera vez cuando él tenía los 75 años, y está en el mismo capítulo que estábamos leyendo. Así que 230 menos 75 son 155. 155 más 430 que estuvieron en Egipto son 585 años. Y cuando se origina esta historia han pasado 2 años y 2 meses en el desierto. Así que estamos diciendo que esta promesa el Señor la hizo por primera vez más de 587 años atrás. No sé si eso era interesante para ustedes, pero para mí sí lo era. Y en esta historia que estamos leyendo, vamos a ir a Números 13. Ellos por fin llegaron a reconocer a la tierra, cerca de la tierra. Pero cuando vemos en Génesis 13:3, Moisés les dice, le envió en el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, de todos aquellos varones que eran príncipes de los hijos de Israel. Así que Moisés escogió a un príncipe, a un joven de cada tribu, de las 12 tribus, y les dijo, ustedes van a ir a esta tierra y ustedes van a explorar la tierra. Vamos a ver las instrucciones que dice. Las instrucciones están en el 17, en ese mismo, en el 13:17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra como es y al pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o si es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil, si es estéril, si en él hay árboles o no, si es forzados,
y tomad el fruto del país, y para el tiempo de sus primeras, y era el tiempo de sus primeras uvas. ¿Verdad? Así que el Señor, técnicamente lo que le está diciendo en esos versos es: vayan y reconozcan cómo es la topografía del lugar. Si hay montañas, si no es, si hay ríos, hasta dónde se extiende. Vamos a buscar si hay, cómo es la tierra, si el tipo de la tierra es fértil, si es estéril, si hay árboles, si no hay. Tráigannos frutos. ¿Quién la está habitando? Si las personas eran fuertes o débiles, si habían muchos, si habían pocos, si habían ciudades o si ellos estaban viviendo en tiendas. Esas fueron las instrucciones que Moisés le dio. ¿Y qué ellos hicieron? Ellos fueron, reconocieron la tierra, cortaron de ella uvas, trajeron, la Biblia dice granadas, y trajeron higos, y trajeron muchas cosas, y volvieron de allá, y en ese tiempo, en ese ir y venir, se tardaron 40 días. 40 días. Entonces, quiero que entendamos también, porque a lo mejor lo voy a confundir, porque le voy a dar partes de historia de aquí a allá hasta que al final se supone que tengamos la historia completa. Ellos, en el contexto de que esto está sucediendo, ya ellos llevaban, como había dicho, 2 años y medio en el desierto. Y habían celebrado la Pascua en el desierto unos meses antes o unos días antes. Ellos lo que necesitaban, ya habían salido de Egipto. Ya ellos estaban, la euforia a lo mejor de la libertad ya había pasado, y ellos necesitaban, yo me imagino, necesitaban establecerse. Ya andaban demasiado tiempo por ahí nómadas. Ellos querían entrar a una tierra y decir: ok, aquí vamos a vivir y queremos tener esto y queremos tener nuestro ganado y sembrar. Ya está bueno de nosotros estar por el desierto. Pero entonces vuelven los problemas, porque el pueblo de Dios, los 40 años que estuvieron en el desierto, desde antes ya ellos estaban molestando. Tras de que Dios los estaba iluminando de noche, les estaba una nube que les decía el camino, cuándo se tenían que mover y cuándo no se tenían que mover. Pidieron que estaban hambrientos, y el Señor les manda el maná. En el capítulo antes de ese, ya que tenían pan, y que eso es lo que se comía en la cultura, o sea que no tenían necesidad, su dieta no había cambiado suficiente, también piden que necesitan carne. Y pues Dios viene y le dice: ok, necesitas carne, ¿quieres carne? Pues entonces tomen. Y el Señor ellos estaban viendo las maravillas del Señor una y otra vez, pero con todo y eso, algo pasaba en el pueblo que, bueno, y yo digo que en esa parte es natural. Ellos necesitaban establecerse. Ellos querían ser autosuficientes. Querían ya ser un pueblo normal, que lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo que siempre Israel quería hacer era un pueblo como todos los demás. Tener su rey, y piden rey. No estaban conformes como el Señor los estaba tratando. Y estas instrucciones, cuando por fin llegan a la tierra, después de esos 2 años y 2 meses, dicen: ya. Esto es, allí nos vamos nosotros. Pero entonces ellos le pidieron a Moisés que por favor mandaran esa exploración. Las instrucciones de Dios eran: entra y toma la tierra. No era vete y explora, por ahí chequea. Pero a Moisés le pareció bien, y eso lo está diciendo. A lo mejor voy a repetirlo porque estoy brincando de aquí a allá de entre mis propias notas. Vamos a Deuteronomios 1. El verso 8. Mira, yo he mandado, ese es Moisés relatando lo que estaba diciendo. Mira, yo he mandado a la tierra, entrar por tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y les daría a ellos la descendencia por ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevarlo, ¿verdad? Déjenme ver. Ese es Moisés siempre teniendo excusas delante del Señor. Bueno, voy entonces a pararme en las notas, discúlpenme. Cuando ellos fueron a hablar, a explorar la tierra, ellos encontraron que era realmente perfecta.
Ellos fueron, cuando llegaron con esos, de esos 40 días, trajeron los frutos, el pueblo estaba emocionado de que estaban recibiendo, los recibieron, ellos comieron, compartieron los frutos y las personas estaban felices. Y cuando vemos en Números 13, y me disculpan por haberlo ido pasar la página en vano, en 13, 27 al 29 están dando su reporte. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos de la tierra de la cual nos enviaste, y las que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella, está perfecta la tierra, fluye leche y miel, es genial, pero, mas el pueblo que habita en ella, que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Cuando nosotros buscamos en la Biblia qué son los hijos de Anac, a nuestra mente es un poco difícil de entender esto porque realmente no estamos, no procesamos que alguien sea más alto de lo que nosotros pensamos. Pero la Biblia habla de gigantes y realmente ellos tenían miedo porque estos hijos de Anac eran descendientes de gigantes. Y si uno busca la arqueología, tiene, que es los que buscan en la tierra a ver qué son los fósiles y eso, sí encuentran huesos de personas que son gigantes. Yo estaba buscando una fuente bíblica que fuera seria, que mostrara una imagen, y le voy a pedir que vayan a la diapositiva para que nosotros entendamos, y esta era una fuente cristiana, la diferencia del tamaño de la persona. Y cuando uno ve en los fósiles en internet, dice que el muslo, esta parte de aquí de la pierna, podía ser hasta de 4 pies de una persona. O sea, era más grande, esa parte nada más era más grande que uno, ¿verdad? Era más grande que muchos de nosotros. Y también los seres humanos en ese momento no eran tan bajitos como somos ahora, pero tampoco eran tan grandes como ellos. Podían medir hasta unos 36 pies, 11 metros de altura. O sea que realmente cuando dicen, mira, esta tierra está habitada por gigantes, realmente no estaban exagerando. O sea, sí, uno le tiene miedo a una persona que pueda hacerle eso y comparándose a uno. Pero, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta, ellos se estaban fijando en el tamaño de la persona y en lo poco fuerte, pero esa persona no era invencible. Y si vemos en la fuente también, vemos que creo que la tercera, del esqueleto más pequeñito, el segundo y el tercero, dice que Goliat era de más o menos de esa altura. Del segundo y el tercero, dicen, estimado. Así que Goliat también era de un tamaño considerable, ¿verdad? Con todo y eso. Pero las personas que son más grandes, mira, David le pudo encontrar una debilidad a Goliat. Y las personas que son más grandes, y lo hablo por experiencia, somos más lentas también en el movimiento. O sea, había una estrategia. No, podía buscarse una estrategia si uno quería, ¿verdad? Y la cantidad no necesariamente, pues, más personas podían atacar a un gigante, pero ellos se enfocaron en ese problema de que eran gigantes. Y decía entonces, y Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Ellos dijeron, mira, nosotros fuimos por toda la tierra, nosotros tratamos de encontrar. En el desierto habita gente. Si nos vamos al área del valle, de los montes, habita gente. Cerca del río habita gente y cerca del mar habita gente. No hay espacio en el que nosotros nos podamos escabullir y meternos y agarrarnos, porque todo está agarrado. No hay espacio para nosotros entrar de una manera pacífica o un buen lugar para nosotros. Y entonces, esto eran verdades, pero eran unas verdades que no estaban necesariamente pensadas como estrategia. También dijeron, Caleb, fueron 12 espías. 10 estaban diciendo esto, solamente 2 de ellos trataron de buscar las cosas positivas. Y Caleb era uno de ellos y le dijo, Caleb en el verso 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. O sea, le está diciendo, nosotros podemos hacerlo, no estén tomando miedo.
Pero ¿qué sucede? Mas los varones que subieron con él, el 31, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y el 31, el 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, ya empezaron las exageraciones, es tierra que se traga a sus moradores, y que todo el pueblo que vimos en medio de ella son de gigantes estatura. Y esto de que se traga a los moradores es algo que yo digo que es una exageración, pero a lo mejor nosotros sí pensamos, estas personas no tenían experiencia de muchos lugares, a lo mejor esto eran tierras movedizas, que de momento vieron a alguien mientras estaban viendo y vieron que alguien se cayó en ellas y lo estaban tratando de sacar y no pudieron sacarlo y dijo, no, la tierra se traga a los moradores. Pero era porque estas personas no habían visto otra cosa que el cantito de tierra que estaba en Egipto y todo el camino que habían caminado de esos 2 años para acá. Ellos no tenían experiencia de cómo eran otras cosas. Y el problema, eso pasa con algunas situaciones a las que nosotros nos enfrentamos. Porque algunas veces nuestra inexperiencia nos hace tener un temor que nos hace pensar que nosotros no podemos hacer algunas cosas y nos detiene en el progreso porque no nos hace ver claramente qué es lo que está sucediendo y cómo nosotros podemos enfrentar la situación que estamos pasando. Y a mí no me gusta dar muchos ejemplos. Mire, usted puede agarrar la misma predicación, el mismo tema que yo estoy haciendo, siempre lo he dicho, y usted puede sacar una predicación mucho más completa, mejor, porque el Señor nos habla de una forma diferente y nos hace interpretar la Biblia de una forma diferente. Puede escuchar 20 veces una predicación de un tema, 20 predicaciones de un tema y las 20 ser completamente diferentes. En mi carácter personal, a mí me gusta quedarme en la historia y exprimirla lo más que puedo, dejando que sea la historia la que me diga lo que quiero hacer, y por eso a lo mejor comprometo el tema, lo genial que puede ser el tema, porque me quiero dedicar a esta historia solamente. Y no me gusta dar un ejemplo, pero yo quiero que cuando ustedes, todo lo que nosotros vamos a escuchar o que estamos escuchando, usted piense en la situación que usted está pasando, porque yo no la sé. Usted esté pensando en la situación y qué actitud usted está tomando ante esa situación. Estos fueron 12 personas, que los 12 fueron juntos. A lo mejor se separaron en algún momento, pero ellos estaban juntos en un lugar. Ellos estaban mirando exactamente lo mismo, pero ellos recibieron mensajes diferentes, porque ellos tenían actitudes diferentes. Estos son muchas características y esto puede pasar en la iglesia y puede pasar en nuestra familia y vamos a estar tocando algunos de esos temas. Pero mucho de esto fue en la interpretación de cómo ellos tomaron las instrucciones. La actitud que ellos tuvieron ante las instrucciones que Moisés le dio. Hay gente que cuando se enfrenta a una situación se turba y no puede reaccionar. Algunas veces caen hasta un estado casi de shock y no saben cómo ver, si se desesperan y, como decimos en Puerto Rico, se vuelven un 8 y siguen dando vueltas en el mismo lugar y no pueden salir de donde están. Y es horrible, yo no sé si usted ha trabajado con alguien, es horrible trabajar con una persona que cuando tiene una situación no puede pensar otra cosa, no puede ver nada positivo de eso. En la iglesia, o en la persona que se vuelve así, se vuelve casi una carga para las demás personas. Porque uno siente que tiene que cargar, que uno camina y tiene que cargar a la otra persona casi arrastrándole diciendo, no, mira, vamos a estar bien, confía en el Señor, confía en esto. Y realmente uno se cansa, uno dice, pero Dios mío, estoy tratando de ofrecerle la mejor perspectiva, estoy tratando de decir, mira, vamos, yo voy a estar contigo, el Señor está contigo, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, pero no pueden salir de esa visión que tienen, de esas gringolas que tienen. Y entonces mientras reaccionamos, mientras tanto, hay otras personas que cuando se enfrentan a una situación se paran y dicen, ok, espérate, déjame analizarla, déjame ver qué es lo que voy a hacer,
¿Cómo puedo buscar una mejor solución? Y piensan, ¿verdad?, con la cabeza fría. Y los líderes mayormente, y no necesariamente estoy hablando de los líderes de la iglesia, los líderes también, porque usted es un líder de su hogar. Si usted es un adulto, usted es un líder de su hogar. Cuando usted se enfrenta a una situación, usted tiene que pedirle dirección al Señor, aunque sea la dirección fuerte, lo que sea fuerte, tiene que parar un momento y decirle: Señor, ¿cómo es que tú quieres? Tú me has dado unas instrucciones, ¿cómo es tú quieres que yo, como dicen en inglés, approach, cómo le doy vuelta y agarro y hago esto que tengo que hacer? Quizás a mí, cuando estaba tratando de interpretar la historia, dije, bueno, es que las instrucciones de Moisés fueron un poco ambiguas. Él no fue claro. Moisés lo dice. Él pensó en Deuteronomio, que era lo que estamos tratando de buscar ahorita. A Moisés le pareció, cuando el pueblo le dijo: nosotros queremos que vayas a explorar las tierras, que mande gente a explorar las tierras, Moisés dice: a mí me pareció bien. Y es porque en la idea de Moisés, en su cabeza, le estamos diciendo: lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a estos espías. Ellos van a ver identificar cuáles son las debilidades de esos pueblos. Y cuando ellos vengan aquí, ya ellos van a tener una estrategia de guerra. Pero los espías interpretaron las instrucciones, a mi persona, eso no lo dice la Biblia, para mí que ellos interpretaron las instrucciones como que vamos a ir a ver si podemos, de verdad, vamos a explorar, a ver si podemos luchar, a ver la viabilidad de una guerra. Pero Moisés lo que estaba pensando vayan y traigan mi estrategia de guerra. ¿Entienden lo que estamos? Son dos versiones diferentes por la vaga interpretación. Eso es lo que yo creo, no les puedo decir. La actitud negativa que ellos tuvieron fueron a ver si el plan era viable. La actitud positiva era que creían, esos dos, que fue Josué y Caleb, vieron estrategia. Y yo me imagino que mientras ellos estaban viendo la tierra, ellos decían: mira, si bajamos por este monte, a lo mejor, y los agarramos. Ustedes ven, Josué, por ser, y ahí estoy, de esto, Josué, el Señor nombra a Josué como que él iba a ser el líder que iba a dirigir al pueblo cuando llegaran a la tierra prometida. Y cuando nosotros vemos, Josué ganó las batallas, no solamente porque Josué, yo digo que esas estrategias estuvieron, cuando el Señor le dijo a Josué, esto es lo que tú vas a hacer. Yo imagino que digo, ok, vamos entonces a pensar bien esta estrategia. Y Josué fue gran estratega en las guerras de Israel. Y las ganaron por eso mismo. Y pues, Josué ya tenía esas ideas. Porque Josué fue con la mentalidad de que nosotros vamos a llegar a conquistar esta tierra. Y va a ser ahora. Así que Josué, cuando estaba viendo la tierra, yo me imagino que él estaba ya explorando por dónde era que se iban a meter y cómo iban a atacar a estas personas. Pero el alboroto que se formó en el 14, que fue donde empezamos a leer que el pueblo se está llorando y se está tirando al piso, es porque nunca le dejaron presentar esa solución. Nunca le permitieron presentar el plan, las estrategias que tenía para conquistarlo. Porque nuevamente las instrucciones de Dios eran: ve y entra a la tierra, reclama la tierra. No era ve y verifica si puedes reclamar la tierra. Desde hace 587 años ellos sabían que esa tierra iba a estar habitada. Lo que los 10 espías estaban trayendo no eran noticias nuevas. Ellos ya sabían que la tierra no iba a estar vacía. Así que en ese momento la actitud influencia, y cuando nosotros vemos esto, ¿en qué nos puede decir? Nuestra actitud influencia la visión que nosotros vamos a tener de considerar una situación como un problema o una situación como una bendición en potencia. ¿Qué el Señor me va a dar después de que yo pase esta situación? Y yo pienso mucho, hoy cuando hablaba con mami de la predicación, tenemos conversaciones que si no nos cortan nos quedamos hablando. Y le decía: mira, yo tengo, no una obsesión, a mí me
encanta la historia del pueblo del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y le he tocado ya muchas veces. Ustedes tienen que haberle escuchado de mis labios muchísimo. Porque creo que tiene tantas enseñanzas para el pueblo cristiano en el día de hoy. Y esto fue como cuando nosotros pensamos los procesos de nuestra vida son bien parecidos a esto de los israelitas. Los israelitas salieron de la esclavitud, tuvieron la libertad, estaban felices. La incertidumbre, después de que ellos salen, que están felices caminando por el desierto, se enteran de que vienen los egipcios detrás de ellos. Y dicen, bueno, entonces estamos felices, pero ahora tenemos la incertidumbre, o nos van a llevar de nuevo o vamos a morir aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Y el Señor viene y les abre y pasan por el mar y los liberta. Y ellos ven los milagros, pero ellos no llegan a puerto seguro porque siguen vagando por el desierto. Ver la tierra que ellos ven ahí, pero creer que no pueden entrar, yo imagino que por eso es que ellos estaban tirados llorando, porque es una frustración. Dice, ya nosotros estamos, después de haber pasado tanto, nosotros estamos aquí al frente de la tierra y no podemos entrar en ella, pero se pone peor. Así que resulta, el informe como leímos en el 14, causó pánico. La reacción, miren, que tú reacciones mal algunas veces es normal. Que tú caigas, que tú te preocupes o que tú te desalientes ante una situación es normal. No, eso es de humanos. Pero ellos fueron más allá. Y cuando nosotros estudiamos o analizamos lo que ellos estaban haciendo en ese capítulo 14, ellos empiezan a renegar. Ellos empiezan a poner en duda la fidelidad de Dios. Ellos planean un golpe de estado. Ellos dicen, vamos a bajar, que era el verso 4, vamos a bajar a Moisés, vamos a buscar algo y vamos a ir a volver a Egipto. Mira a ver si tenían la cabeza tan turbada. ¿Qué ellos iban a hacer si ellos volvían a Egipto? Entregarse en las manos del opresor. Y yo voy a volver, voy a estar caminando de nuevo para atrás y voy a llegar al Egipto y decir, mira, ups, nos fuimos, pero ahora no tenemos lugar, así que ¿quieres mano de obra libre de nuevo? No estaban pensando, se turbaron tanto que no estaban pensando con la cabeza fría, estaban totalmente turbados. Y eso, así es que nos tenemos que nosotros pensar cómo yo estoy reaccionando ante esta situación que yo estoy pasando. Estoy haciendo un plan totalmente que me va a llevar totalmente, que no estoy midiendo las consecuencias, o estoy poniendo nuestra confianza en el Señor y en las promesas que Él tiene para nosotros. Y nuestra actitud guía nuestras decisiones. Y Dios tuvo que intervenir. Miren, ellos cuando ahí vuelven de nuevo a hablar mal, o sea, hablan mal, viene Caleb y habla bien, hablan mal de nuevo, Josué trata de intervenir. Y en Deuteronomio 1 dice que estaban planeando matar a Josué y a Caleb, en los que tenían buenas noticias. Y cuando ya están planeando en que van a matarlo, Dios dice, ok, espérate, que entonces Moisés lo que hace es con Aarón, se postran en el piso, pero no dicen una palabra, se ponen su cabeza en el suelo y ya. Y Dios tuvo que intervenir y hubo una luz que llenó el cuarto en donde se encontraban, y le dicen, ok, la reacción de ustedes fue pésima, no pasaron la prueba, vamos a tener que hacer unos ajustes aquí. Y entonces Moisés vamos a buscar en el verso 12, el verso 10 y 12. Estoy en Números 14. Y dice, ok, ¿hasta cuándo? Dios dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? O sea, ¿cuánto van a seguir haciendo? ¿Hasta cuándo no me van a creer? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré con mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre la gente más grande y más fuerte sobre ellos. Pero Moisés respondió, o sea,
Dios dijo en ese momento, ¿saben qué? Hasta aquí llegó mi paciencia. Los voy a destruir a todos en este mismo momento porque ya me tienen que estar pidiendo y estar inconformes. No fue suficiente con sacarlos de la libertad. Mira lo que están haciendo. Y Moisés sí que era atrevido, déjenme decirle. Moisés era el único que ponía las manos en el fuego por el pueblo tras de que lo estaban volviendo loco. Y viene Moisés trata de persuadir a Dios y le dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán los egipcios, porque en medio de ellos los sacaste de un pueblo. ¿Y qué van a decir los habitantes de la tierra, a los cuales han oído de tú, oh Jehová, estabas en medio del pueblo? Que cara a cara aparecía a Jehová y de nube estaba sobre ellos. Le está alabando, le está diciendo, ¿qué va a decir la gente si tú nos matas en este momento? Por favor, ten misericordia de nosotros. Por favor, no le haga esto a este pueblo que está turbado, y ponía las manos en el fuego. Y le dijo, mira, ¿sabes? Tocó el corazón de Dios y le dijo, ¿sabes qué? Los voy a perdonar, pero esto no se va a quedar sin una consecuencia. Por los 40 días, por cada día que estos espías estuvieron explorando la tierra, por cada día ustedes van a pasar 1 año sin entrar a la tierra prometida. Y aquí fue que se originaron los 40 años que los israelitas empiezan a vagar por el desierto sin poder entrar, viendo la tierra y sin poder entrar a ella. Por esta situación que nosotros estábamos leyendo, ¿cuántas consecuencias tuvieron los israelitas por haber reaccionado de una manera equivocada ante una situación que era fuerte? Y habían unas actitudes y me estoy extendiendo muchísimo, estoy muy feliz hablando aquí. Identifique unas actitudes y voy a pasar por ellas. Unas actitudes que estos tuvieron en la historia de hoy. Una fue la predisposición. Ya ellos, cuando tú no estás dispuesto, antes de tú empezar a hacer algo, cuando ya tú sabes que no, o tú piensas que ya tú no vas a poder hacerlo, ni siquiera haber empezado o tratado de hacerlo, es un síntoma de un problema mayor que es la duda. El pueblo desde el principio, y esto era lo que les quería decir en Deuteronomio 1, el pueblo desde el principio estaba dudando. Las instrucciones, que es lo que le estaba repitiendo, las instrucciones era sube y toma posesión de la tierra. Pero ellos pidieron pruebas de cuán buenas eran las tierras y a quienes ellos iban a enfrentar, que ese era el que estaba tratando de buscar ahorita, que era Deuteronomio 1:20. 1:20. Bueno, lo puedo buscar yo también por aquí, es que uno se pone a depender de eso. Y entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, del cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Enviemos hombres delante de nosotros, ¿verdad? Pero vinisteis a mí todos vosotros y me dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y su regreso y nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Ellos fueron los de la idea, los que empezaron con la duda de que, no, como nosotros vamos a llegar ahí a ponernos a pelear. Y tenemos que explorar. Y era un poco lógico, o sea, uno no llega así, uno tiene que desarrollar una estrategia, pero no era contender en si íbamos a pelear o no. Si querías mandar a la gente era para que desarrollaras la estrategia. Y entonces, en la actitud, también tuvieron una actitud rebelde, que es un síntoma de un verdadero problema, que es creerse autosuficiente o pensar que depender de Dios no es suficiente. En Deuteronomio 1:25 al 33. Y tomaron en sus manos el fruto del país y nos dijeron, ese es Moisés contando lo que pasó en aquel momento. Y nos dieron cuenta de la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis. Ya me pasé, si puedes subir. Ajá. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová.
el Señor, él está diciendo, fueron rebeldes al mandato de Jehová y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en las manos del amorreo y para destruirnos. O sea que esta rebeldía que estaban teniendo, esta murmuración, era un síntoma de algo que era la duda, que ellos decían, nos sacó para nada, ¿para qué nos habrá sacado? También esta actitud, una de las actitudes era la cobardía, que es un síntoma también de dos problemas mayores, que es el miedo y el conformismo. La que definimos como cobardía es la falta de valor. No siempre es mala. Algunas veces la cobardía nos saca de problemas y nos evita otros cuantos, ¿verdad? Pero la cobardía que ellos mostraron era irracional. O sea, ellos estaban prefiriendo volver, como les dijo, preferían volver a Egipto y volver esclavos. Esa era la conformidad. Ellos empezaron a añorar la comida que tenían de esclavitud en Egipto. O sea, y la poquita tierra que si tenían una vaquita, ellos dijeron, pero es que nosotros estábamos tan cómodos allá. Ese miedo irracional lo estaba viendo, estaba liderado por el conformismo en el que estaban. También identifiqué la ingratitud, que es la falta de agradecimiento. Y el síntoma verdadero era que se estaba apagando el amor. Miren, y eso es bien importante para nosotros los cristianos que llevamos mucho tiempo en el Evangelio. Nosotros algunas veces hemos pasado tanto tiempo en el Evangelio que no nos damos cuenta o no nos acordamos de cómo fue nuestro primer amor o cómo fue que el Señor nos rescató y de cuántas cosas nosotros tenemos que estar agradecidos. Esos 2 años y 2 meses que estuvieron en el desierto estaban haciendo que ellos vieran la salida de Egipto como algo que fue lejos, algo distante, algo que pasó hace años. Esto no es lo que está pasando ahora. Nos estábamos concentrando en los problemas que estamos pasando, que aunque hay una nube, como quiera hay calor porque no tenían un aire acondicionado, ¿verdad? En que no estamos a lo mejor bañándonos bien porque no tenemos el acceso al agua. Lo de las rocas ocurre después. No tenemos acceso, estamos incómodos, estamos siempre moviéndonos de un lado a otro. Estaban empezando a añorar lo que ellos estaban sintiendo de esclavitud. Era falta de que se les había olvidado todo lo que Dios había hecho para sacarlos de la esclavitud y de todas las cosas que los había librado en el proceso hasta llegar ahí. También tenían una actitud de incredulidad, que es un síntoma de un verdadero problema, y era que la fe estaba menguando. Cuando nosotros empezamos a ser incrédulos ante lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, tenemos que verificar cómo están nuestros balances en fe. En Hebreos 3, Hebreos 3, 7 al 13, dice cuánto le enoja al Señor la ingratitud de nosotros, del pueblo. Y está hablando precisamente de esta misma historia. Hebreos 3, 7 al 13. 3, 7. No, 3. Gracias. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, a lo mejor sí. La incredulidad es la actitud que nos ha Dios. Vamos a ver si es Por lo cual dice, si escucharéis, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ese de me tentaron y me probaron sugiere que él toma la incredulidad del creyente o la incredulidad de las personas como una actitud retante. Que dice, pero si yo todo esto que he hecho, tú no me crees, tú me estás tentando, tú me estás retando. Se disgustó tanto con la generación por tener un corazón ambivalente. Y quiero que nos examinemos a nosotros mismos también. Cómo algunas veces nuestro corazón se desvía
del Señor. Y cómo el Señor está describiendo cuánto le hiere y cuánto le molesta un corazón que es ambivalente, que no sabe en dónde quiere estar, porque está aquí y está allá. No han conocido mis caminos. Él sugiere que cuando nosotros somos incrédulos, le faltamos la fe en algún momento, es porque realmente, no es porque él ha fallado, es porque realmente nosotros no lo conocemos. Él está diciendo, este pueblo no me conocía y estaban viendo mis obras y estaban viendo todo lo que yo estaba haciendo por ellos y ellos no me conocían. No era culpa de Dios, porque Él estaba ahí. Era culpa del pueblo y es culpa de nosotros los que no nos acercamos a Él para conocerle mejor. Porque Él está abierto, lo podemos conocer de muchas formas, pero ¿quién es el que tiene que dar el paso para conocerlo? Somos nosotros. Él ya nos conoce. Y aun cuando le he mostrado mis obras una y otra vez, la incredulidad enoja tanto al Señor que trae consecuencias. Y como vimos en esta historia, las consecuencias que le trajeron la incredulidad fue la destitución de ver la promesa en sus vidas. La promesa, Dios no faltó a su promesa. La promesa estaba ahí. La promesa ellos tenían que ir a reclamarla. Pero la incredulidad y la duda los detuvieron de ver esa promesa cumplida en sus vidas. Y me quería poner a pensar también en una actitud neutral. Y en esto es un síntoma también de un verdadero problema que es la negligencia de la mayordomía. Y en esto quiero echarle la culpa a Moisés. Cuando dije ahorita que Moisés se postró en la tierra y no dijo nada, a lo mejor muchos pueden interpretarlo como que Moisés estaba orando, estaba diciendo, Señor, mira qué hago con esto. Pero realmente no era así. Eso fue que Moisés se turbó y no supo cómo reaccionar en ese momento. Y en Deuteronomio 1:34, la actitud neutral, el Señor le había dado un mandato, una mayordomía. Y esto de la mayordomía, a mí me gusta mucho esa palabra porque aunque uno piensa en un mayordomo, que es un sirviente, un mayordomo no es un sirviente, el mayordomo es que está a cargo de todo, de correr la casa en vez de la persona que es el dueño. O sea, y el Señor a nosotros nos ha instituido aquí, el mayordomo, como quien dice, de la iglesia es el pastor. Pero los líderes de sus propias células, los líderes de cada ministerio son mayordomos de ese ministerio. Y nosotros en nuestras casas somos los mayordomos de nuestro hogar. El Señor, que es nuestro jefe, como lo ponemos en cuestión de trabajo, como eso lo digo entre comillas, el Señor nos entregó que nosotros administráramos nuestro hogar. Y esa falta de neutralidad, cuando nosotros no tenemos una actitud neutral que decimos, ok, pues no sé qué hacer, ni me voy por un bando, ni me voy por el otro. Moisés faltó a esa mayordomía. Y en Deuteronomios 1:34-40, Moisés, sí, no me voy a adelantar, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre la generación la buena tierra que juré que le iba a dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jenofe, de Jefone. Él verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque él ha sido fiel, ha seguido fielmente a Jehová. También, y este es Moisés contando, también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Dios se enojó con Moisés. Algunas veces pensamos que cuando Dios le niega a Moisés la entrada a la tierra prometida es cuando golpea 2 veces la tierra, la piedra, para que bote el agua. Eso fue el strike 2 de Moisés. El strike 1 fue este. En este momento dijo, porque tú no pusiste la paz, porque tú no supiste cómo actuar en esta situación. Porque siempre que el Señor, el strike, por eso digo el strike, es que el silencio de Moisés, por no calmar esto y no ofrecer otra perspectiva, su silencio dio espacio a que el pueblo dudara de Dios.
Él era responsable de tener que reaccionar en ese momento y él no lo hizo diligentemente. Y eso provocó que el pueblo de Dios dudara de él. Y en Deuteronomios 3:23, y si vamos a ver, Moisés era muy palabrero, como digo, y Moisés podía persuadir al Señor. Y en Deuteronomios 3, del 23 al 26, Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios no hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquí en buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más del asunto. Esa actitud neutral le dijo: lo siento, tú puedes decir lo que tú quieras, pero en esa actitud que tomaste en ese momento no te va a permitir entrar a la tierra prometida, y no vamos a hablar más de este asunto. El Señor no destituye a Moisés, del ministerio, pero Él le dice: como tú no vas a entrar, tú vas a entrenar a Josué. Josué es el que va a encargarse del pueblo. Y por eso es que le digo que el strike 2 fue el de la piedra. Y después de eso metió muchísimo la pata, como decimos en Puerto Rico. Pero en muchas partes era del carácter mismo de Moisés, que se puede hablar después en otro momento. Pero esa responsabilidad que él tenía como mayordomo del pueblo, que no lo hizo diligentemente, le costó, esa actitud que él tomó le costó alcanzar la promesa, y tenemos que tener mucho cuidado. En conclusión, tenemos que cuidar nuestras actitudes. José y Caleb mantuvieron una actitud positiva ante un panorama difícil. Ellos, cuando vieron que el pueblo estaba de esta manera tan turbado, ellos rompieron sus vestidos en frustración al ver que se había puesto en duda lo que Dios había dicho. Esa tierra era buena en gran manera. Ellos afirmaron que la promesa del Señor había sido cierta. Ellos accionaron su fe, desarrollando estrategias mientras ellos exploraban el área, que luego, 38 años más tarde, se ponen, se perfeccionan y se ve que esas estrategias sí existían, que sí era posible vencer a ese pueblo. Y Dios, Moisés decía en esos mismos capítulos, que para probar que Él era tan grande, Dios hizo que la generación de guerreros muriera. Los que entraron, los que lucharon por esa tierra, no eran ni siquiera guerreros, eran los hijos. No estaban haciendo, no tenían estrategia. Lucharon personas que no estaban preparadas para ir a la guerra, y con todo eso ganaron. ¿Qué hubiera pasado si si hubieran sido los guerreros? En Números 14, 6, 8, su fe nunca menguó. Ellos demostraron que no confiaban en sus propias fuerzas, sino que la fuerza, que Dios era autosuficiente, que Dios era suficiente. Con nosotros está Jehová, que es alguna de las cosas que ellos dicen. Demostraron no tener miedo, exhortaron al pueblo cuando el pueblo fue rebelde contra Dios. No querían que el pueblo se conformara y que volviera a la esclavitud de Egipto. Tomaron su ministerio, su misión, lo que ellos tenían que hacer, como algo serio. ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a nuestra adversidad? ¿Somos de los que se turban y no ven lo que enfrentan? ¿No ven bien el problema que enfrentan? ¿O somos de los que tratamos de buscar una estrategia para actuar de una forma sabia? Tenemos que autoexaminarnos, tenemos que tener cuidado en qué actitud nosotros tomamos, porque las actitudes son contagiosas. Como nosotros reaccionemos, van a reaccionar los que están alrededor de nosotros. Por eso se volvió ese caos que se volvió allí. Tenemos que aprender a identificar qué actitud estamos tomando ante algo. Nuestro cuerpo puede darnos algunas señales de cómo nosotros estamos reaccionando. Y en esto quiero utilizar, ¿verdad? Algunas veces los jóvenes, los exhorto, algunas veces
se siente, y en algún momento en mi vida, y no sé si lo he dicho anteriormente, yo también sentí que yo estaba en la iglesia forzada, que a mí me estaban trayendo a la iglesia, que a mí me estaban forzando a estar aquí. Y yo quiero que usted tome qué actitud usted tiene, porque las actitudes sí se pueden cambiar. El carácter es un poco más difícil y aún así sí se puede cambiar. Que cuando nosotros entramos, cuando dicen entremos por sus puertas con acción de gracia, entremos agradecidos del Señor, de lo que el Señor ha hecho con nuestra familia. Que nosotros estando aquí digamos, ¿cómo yo puedo cambiar? Porque algunas veces la forma en que uno se sienta, el cuerpo le está mandando un mensaje de rechazo, la cara que uno pone, y yo tengo que tener cuidado porque yo puedo estar bien feliz, pero mi cara seria parece que voy a matar a alguien, pero es pues mi cara, la genética, no sé qué decir. Yo puedo estar feliz por dentro y me dicen, hermana, ¿qué le pasa? Mire, yo ando así y cuando me doy cuenta trato de sonreír un poquito a ver si, porque uno tiene que estar consciente de su cuerpo, pero algunas veces cruzar la forma en que uno viene, nuestro cuerpo nos dice, algo está pasando mal con mi actitud. Si yo cambio mi manera en la que me siento, por ejemplo, o si quiero poner interés si todo el mundo se está gozando cantando los himnos, ¿qué pasa si yo trato de imitarlos a ellos? Pues a lo mejor voy a cerrar mis ojos, a lo mejor voy a tratar de cantar porque sé que me sé la alabanza. Como nuestro mismo cuerpo, cuando nosotros lo identificamos, podemos cambiar nuestra actitud, y yo te aseguro que no sé si es el aborrecimiento que puede estar sintiendo, el rechazo, como el aburrimiento que estás sintiendo, va a cambiar porque tu actitud está cambiando y en esa te encuentras al Señor. Así que si tú sientes que estás viniendo, que te están obligando a venir físicamente a la iglesia, cambia tu mentalidad y dice, ¿qué pasa si esta vez soy yo el que quiero ir? Para que veas cómo nuestro cambio de perspectiva va a ser un impacto en nuestras vidas. Entender que la actitud de nosotros puede catalizar o de ser el comienzo de algo. Y tenemos que examinar, porque nuestras actitudes siempre van a tener un efecto o una consecuencia. Y ya no voy a volver atrás a cómo fue la consecuencia que tuvieron en esta historia bíblica. Así que los exhorto y me exhorto a que debemos examinarnos, identificar qué actitudes nosotros debemos de cambiar, cómo nosotros estamos reaccionando frente a una situación o una prueba o una lucha que nosotros estamos teniendo, ya sea espiritual o de cualquier tipo. Así que hasta aquí mi parte y que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso a Jesucristo. Hermana Ana, Dios le bendiga. Ella finalizó con una palabra súper importante. Que la actitud nuestra va a tener un efecto, para bien o para mal. Pero nunca una actitud nuestra se va a quedar neutro. Va a tener un efecto. Y yo he hablado con la juventud aquí muchas veces con respecto a la actitud. Por ejemplo, alguien que va a trabajar en la mañana. ¿Qué actitud? ¿Con qué actitud usted se levanta? Primero tenemos que levantarnos con una actitud de adoradores, ¿verdad? Adorar al Señor. Después de haber orado y hablado con Dios, conectarse con el Señor, tomar una buena actitud ante el tráfico que quizás va a encontrar en la calle. Decir, Señor, dame paciencia, Señor. Voy a aprovechar, si hay tráfico, voy a orar, voy a cantar, me voy a gozar, me voy a deleitar. Porque usted dice, voy tarde, ay, este que se metió aquí y empieza a mentarle, ¿verdad? Usted va a llegar echando rayos al trabajo. Pero si nosotros nos levantamos con una actitud, este día me voy a ir a gozar al trabajo.
Amén. Me voy a poner los audífonos y voy a andar pintando, ahí voy a andar danzando en el Espíritu, adorando al Señor. Pero si usted dice, ya voy a ir a ver a este jefe agrio que yo tengo, este compañero que me han puesto que es súper flojo, perezoso, desde ahí ya se le empezó a amargar el día. Las buenas actitudes siempre va a tener un buen efecto. Y lo bueno es que las buenas actitudes nuestras, decía la hermana, contagian a los demás. Si alguien está al lado suyo y está abostezando, aburrido y casi se quiere como acostar en el asiento, imagínese, va a contagiar para mal a los demás. Alabado sea Jesucristo. Bueno es Dios. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Él por la palabra que Dios ha traído a nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En esta noche hemos cantado alabanzas a Dios. Hemos escuchado la palabra y queremos hacer una invitación importantísima a aquellas personas que están en este lugar y todavía no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Usted quizás ha escuchado el Evangelio. Usted sabe que el Evangelio es la verdad, que Cristo es la verdad, que Cristo vino a este mundo a morir a esa cruz, derramó sangre por sus pecados, pero usted todavía no ha tomado esa decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. En esta noche yo le quiero hacer la mejor invitación que le hayan hecho nunca antes, a reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Cómo lo va a hacer? Saliendo de la banca donde está, viniendo al altar y decirle: Señor, perdóname. Yo reconozco que yo he pecado contra ti. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado contra Dios. Y por lo tanto necesitamos pedirle perdón a Él. Nadie entrará al cielo sin antes haberle pedido perdón al Señor. Decirle: Señor, perdóname. Y reconocer que Jesucristo pagó por sus pecados, porque todo lo malo que usted ha hecho merecía un castigo, merece un castigo. Pero Cristo se puso en el lugar, recibió el castigo que le toca a usted, lo recibió Jesús. Pero usted tiene que recibirlo a Él. Usted tiene que aceptarlo a Él. ¿Será que alguien esta noche va a salir rápido de esa silla, va a venir aquí adelante y decirle: Señor Jesús, quiero que me perdones, sálvame, sálvame, te pido perdón, te voy a recibir como Señor y Salvador? ¿Será que alguien esta noche quiere a Cristo? Alguien que ha venido, que no tiene a Jesús, no está seguro de ser salvo. ¿Qué pasaría? Tanto atropellado que está viendo por todos lados. ¿Qué pasaría si usted muere hoy? Que Dios lo guarde y lo proteja. Pero si llega la muerte, ¿dónde usted aparecería un minuto después que usted muera? ¿Dónde usted se despertaría en la eternidad? Porque usted es eterno. Y esa eternidad la va a pasar al lado del Dios creador del cielo y de la tierra, en las mansiones que Él ha preparado para los que creemos en Él. O esa eternidad usted la pasará alejado de Dios, en tormento, al lado del engañador que es el diablo. Dios no quiere eso. Dios quiere salvarlo. Dios quiere salvarle a usted esta noche. ¿Alguien quiere venir a Jesús esta noche? Alguien quiere venir y decirle: Señor, sálvame. Y no solamente que el Señor le va a dar el perdón de los pecados. Usted no tendrá temor a la condenación porque Cristo pagó por usted. Dios va a empezar a bendecir su vida. Sus actitudes van a empezar a cambiar. Algunos quizás viven en derrota, con maldiciones, con cadenas. Y hay actitudes de quizás de suicidio, de depresión, tristeza, fracaso. Venga y venga el Señor y acéptelo a Él, y Él pondrá en su corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Alguien que nunca ha aceptado a Cristo, quiere reconciliar, venga adelante, que queremos orar por usted. Bueno, ¿te ha predicado?
Se ha hecho el llamado. Ya queda en usted, no en el Señor ni en nosotros. Dios te bendiga. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Dile, Señor, perdóname. Reconozco, Señor, que yo he pecado, pero te pido perdón, Señor. Perdóname. Límpiame, Jesús, con tu sangre. Ayúdame, Señor. Te lo ruego, a serte fiel, Señor. Gracias, fortaléceme y límpiame de la coronilla de la cabeza a los pies. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios perdonador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un aplauso a Cristo. Fuerte el aplauso a Jesús. Dios te bendiga, muchachos. Dios te bendiga. Gracias. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta noche. Tome asiento, hermano. Regáleme unos minutos que